Hola amigo, ¿cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Vamos a grabar bien prontito, la mañana de septiembre, del libro Lo mejor que el dinero no puede comprar. Y vamos a... de la superstición a la ciencia. Veamos a ver qué nos dice esta cuarta parte. Los desafíos que enfrentamos hoy en día no pueden resolverse mediante nociones anticuadas y valores que ya no están vigentes. Joder, empezamos bien. Es así. No pueden resolverse. Lamentablemente tendemos a sostener tradiciones y valores fundamentales que reflejan el pasado sin cuestionar si son aprobados al presente o al futuro. Joder, qué bueno. Tradiciones, malditas tradiciones, muchas de ellas. Mientras más superficiales sean los cambios, más permanecen iguales las cosas. Para que podamos pensar creativamente acerca del futuro y examinar nuestros hábitos tradicionales de pensamiento, debemos estar mejor informados. Debemos ver las alternativas con objetividad y no tratar de ajustar el futuro a nuestro molde social actual. Hoy en día, millones de personas de todo el mundo civilizado adoran a dioses y temen a los demonios, mientras algunos tratan de aplacar a sus dioses mediante conjuros, sacrificios, servilismo y halagos. Otros usan cartas astrológicas y péndulas para tomar decisiones. Los periódicos populares incluyen una columna de astrología y las ondas de radio y la televisión están plagadas de psíquicos que resuelven problemas. Recientemente, un psíquico famoso dijo que nos sorprendería saber cuántas decisiones importantes sobre cómo manejar nuestro país están en manos de adivinos y charlatanes. Hasta el desarrollo de la investigación científica, los seres humanos no podían comprender su relación con el mundo físico, por lo que inventaron sus propias explicaciones. Estas explicaciones tendían a ser simples y algunas dañinas, resultando en rituales religiosos, supersticiones, astrología y numerología, adivinación, etc. Bueno, en la numerología yo sí creo, la verdad. Y en la astrología también un poquito. Luego ya supersticiones, rituales, esto no. Adivinación puede ser intuición, pero la numerología y astrología yo creo sí le doy cierta importancia. Todavía millones de personas actualmente aceptan estas antiguas creencias. Los científicos no están cerrados a estos temas, pero sus niveles de aceptación de semejantes ideas requieren pruebas más rigurosas y complejas. La diferencia entre un científico y un metafísico es que el científico plantea una pregunta y se dedica a experimentar para determinar la naturaleza del mundo físico. Este proceso también requiere que los experimentos sean verificados por otros que deben obtener los mismos resultados. Por el contrario, los metafísicos fabrican respuestas que son emocionalmente satisfactorias y no requieren verificación, un proceso que es subjetivo y no está en contacto con el mundo real, entre comillas, o físico. Considerando cuánto confían los metafísicos en información no verificable como su guía, resulta irónico verlos renunciar a sus elevadas intuiciones e interpretaciones espirituales sobre las cosas mundanas, cuando se trata de su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando compran una propiedad, miden exactamente cuántos metros cuadrados están adquiriendo por una cantidad dada de dinero. Cuando compran un auto nuevo, preguntan cuántos kilómetros por litro consumirá el auto, o el precio exacto para comprarlo. De hecho, la mayor parte de nuestra vida cotidiana involucra la aplicación de principios científicos. Como dijo B.F. Skinner, las emociones intuitivas pueden tocar el corazón de un poeta, pero no hacen nada por aumentar nuestro conocimiento del mundo físico. Lo que hace a una persona sentirse bien que apela a sus emociones no necesariamente aporta a su entendimiento del mundo. A través de la historia, para la mayoría de la vida ha sido una constante lucha contra innumerables problemas: dinero, salud, seguridad personal y colectiva, hambre y demás. No encontrando refugio seguro en un mundo donde muchos se resignan a las consecuencias del pecado original, los teólogos crearon el concepto de un paraíso distante. Este es un lugar de eterna dicha e ilimitada abundancia, colmado de calidez y amor, donde las personas son libres de la miseria, la avaricia, la lujuria, la necesidad de dinero y de todas las demás aflicciones que han plagado a la humanidad por siglos. Sin embargo, para poder tener acceso a este mundo de eterno gozo, uno debe morir primero y además demostrar un comportamiento impecable en la tierra, ¿no? También debe orar constantemente a un intermediario pidiendo perdón por sus transgresiones. Otros buscan lograr este fin estando aún en un plano terrenal, por medio de la meditación o la renuncia al mundo material. De esta manera tienen la esperanza de experimentar el nirvana. Si bien es cierto que la meditación puede alterar su memoria asociativa y desarrollar un procedimiento para lograr sus esperanzas, sueños y deseos, el logro de este estado ocurre solo en sus mentes.
Esta tendencia a buscar la satisfacción de sus deseos y estados de fantasía individual única hace que sea difícil para la gente distinguir entre el mundo físico y sus fantasías. La gente continuará buscando respuestas a los desconcertantes problemas universales, pero para encontrar respuestas significativas, uno debe primero saber qué preguntar. La gente plantea preguntas complejas sin tener antes el conocimiento básico de lo que están buscando. En la ciencia, que es más cercana al mundo físico, se reconoce que no hay absolutos. Si la ciencia aceptara absolutos, la investigación científica llegaría a su fin. Esto me parece interesante. Muchos buscan la verdad, pero esta es una búsqueda interminable y no lleva a ningún lado. Si alguna vez encontramos exactamente quiénes somos, quizá sea el fin del intelecto humano. Sea consciente de ello o no, la gente continuamente experimenta cambios en sus valores, perspectivas y comprensión. Un proceso que no tiene final. Los seres humanos son organismos en constante evolución. Para evolucionar aún más, la pregunta es, ¿cómo seleccionamos de todas las alternativas posibles las que son más apropiadas? Buena pregunta. Un breve curso sobre principios científicos le permite a una persona comprender mejor el mundo y su relación con él. Solo podemos experimentar el mundo con nuestros receptores y el grado de precisión lingüística que nuestra cultura nos permite. Nadie puede ver nada con la certeza de que lo percibe como realmente es. Esto es de que vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos, supongo, ¿no? Si un ratón pudiera hablar, describiría a un perro como una criatura enorme, pero una jirafa diría que es pequeña. Ambos están diciendo la verdad, como ellos la ven, pero solo desde su propio punto de vista. Por siglos se han hecho preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué son la conciencia y la mente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi relación con Dios y el universo? Pero son irrelevantes para lograr el progreso social. Son preguntas sin respuesta porque no tienen referentes en el mundo real. Plantear preguntas tan ambiguas no expresa preocupación por nuestro prójimo o un deseo de elevar su condición. Plantear preguntas tan ambiguas no expresa la preocupación por nuestro prójimo o un deseo de elevar su condición. Semejantes cavilaciones son incoherencias en términos prácticos y tan impotentes como lamentarse por una persona lastimada en lugar de buscar la atención médica. Tomemos, por ejemplo, la pregunta ¿qué es la vida? ¿Cuál es su significado y nuestra relación con el universo? Que ulteriormente es una pregunta hueca y sin sentido. Los filósofos, poetas y metafísicos no pueden genuinamente buscar las respuestas en términos de ningún proceso real. Por lo general entienden poco sobre los procesos físicos de la naturaleza. Los que se hacen estas preguntas no van al laboratorio en busca de procesos físicos, ni tampoco entienden la estructura de una sola célula, ya no digamos del universo. Simplemente repitan citas de otros verbalistas del pasado, sin hacer ningún esfuerzo por verificar la validez de sus propios supuestos. Aunque sienten que estas cuestiones son profundas, en el contexto de la ciencia y la realidad realmente son ingenuas. Las preguntas acerca del proceso que llamamos vida asumen que la vida tiene sentido. Tan difícil de aceptar como pueda parecer a muchos, el único sentido que la vida tiene es el que nosotros le damos. Una preocupación real por tan profundas cuestiones se manifiesta mejor al comprometerse en la investigación de las características y mecanismos de los sistemas vivos. Es decir, que no es que esté mal pensar eso, pero hay que aplicarlo a la vida. Entiendo. El mismo principio se aplica cuando un aumento en el comportamiento criminal requiere investigación de los factores que moldean el comportamiento humano. El solo hablar de cosas que no entendemos no aporta nada a nuestro conocimiento. Por ejemplo, la palabra instinto no nos dice nada acerca del comportamiento de un organismo. Es una palabra que simboliza patrones de comportamiento que muchos no entienden. En lugar de la palabra instinto, necesitamos información precisa sobre los procesos reales mediante los cuales emigran los peces. Los pájaros construyen nidos y los organismos se adaptan a su medio ambiente. Uno podría razonablemente preguntar, ¿por qué las personas se aferran a los valores y prácticas del pasado cuando es tan obvio que ya no funcionan? Los patrones de pensamiento establecidos por mucho tiempo son difíciles de superar, porque con frecuencia parecen servir a los intereses de los individuos y las viejas formas de pensar son más sencillas y fáciles de manejar, zona de confort. Es una forma de pensar dualista, como la del bien y el mal, correcto o incorrecto, amor y odio, causa y efecto. Hay muy poco análisis lógico implicado. Además, pocas personas están bien equipadas para el pensamiento analítico. El pensamiento analítico requiere de un entendimiento de los procesos y un amplio rango de información. Estamos insuficientemente equipados y entrenados para evaluar propuestas alternas de modo objetivo. La ciencia se enseña como una serie de especialidades discretas, como si la biología, la química y la física no fueran realmente una sola ciencia. Ninguna escuela que conozcamos presenta la ciencia de una manera significativa y holística.
Los estudiantes aprenden principios limitados, leyes y procesos más que la forma de pensar científica. Esto hace muy difícil para la persona común aplicar el pensamiento analítico y científico en su vida diaria. Esta es la razón principal por la que prevalece la ignorancia. La gente quiere respuestas instantáneas que puedan captar fácilmente y usar de inmediato, aun cuando de hecho no tengan bases. La ciencia no provee respuestas rápidas, pero sí proporciona información acerca del mundo físico en que vivimos. La comunidad científica usa un sistema que explica mejor cómo funciona la naturaleza y la manera en que lo hace. El reto de los científicos en el futuro cercano es desarrollar métodos para presentar la ciencia y la tecnología en un lenguaje fácil de entender para aquellos menos familiarizados con el método científico. Esto podría lograrse mediante películas, libros, vídeos, CDs que podrían ayudar a reducir la distancia entre la ciencia y la ignorancia. Actualmente la mayor parte de dificultades están en el campo de la comunicación y la educación. Bueno, me gusta esto. Recomendamos El mundo y sus demonios de Carl Sagan a todos los interesados en explorar este área. Yo no lo he leído, pero bueno, lo bajaré, lo buscaré. Los científicos presentan sus descubrimientos independientemente de que a la gente les gusten o no, incluso arriesgando su posición social, su carrera y hasta sus vidas. Ellos han sostenido conceptos tales como que la Tierra no es plana, ni el centro del universo, la teoría de la evolución y que la enfermedad no es un castigo por los dioses o demonios. Esto difiere enormemente de los políticos, quienes buscan la aprobación pública sirviendo a los valores dominantes de su tiempo. Vemos ejemplos en asuntos emocionalmente populares como los valores familiares, el nacionalismo y la religión. Bien, voy a hacer una pausa porque esto de que la Tierra no es plana, yo no digo que no sea plana, yo no digo que es plana, pero desde luego tengo mis dudas. No he investigado aún si la Tierra es plana, pero sí me puedo llegar a creer perfectamente que la Tierra es plana con todos los engaños que nos han hecho. E incluso, a pesar de que esté leyendo este documento, de la propia ciencia. Yo tampoco confío 100%, esto es algo muy personal, yo no confío 100% en la ciencia. No significa que no le dé validez y no significa que la Tierra efectivamente no puede ser un globo, como nos han inculcado. Pero sí que estoy abierto a todas las posibilidades, que ya no me sorprendo por absolutamente nada. Es lo que te quiero transmitir. Voy a continuar. La mayoría de las iglesias hacen sentir a la gente culpable por sus inclinaciones humanas naturales y las vuelve dependientes de ellas para obtener perdón. La religión se centra en problemas humanos no resueltos de inseguridad, vergüenza, miedo y la realización de los deseos, y ofrece esperanzas de una vida mejor en el otro mundo. La ciencia ofrece las herramientas de razón y conocimiento para ayudar a desarrollar independencia y liberar a la gente de la mitología y el simple cumplimiento de los deseos. Los seres humanos tienen el potencial de desarrollar sus propios conceptos y de crear su propio cielo o infierno aquí en la Tierra. Sin embargo, no hay forma para los aislados de la realidad de percibir el estado actual de las cosas, sin un gran esfuerzo y búsqueda para trasladar sus deseos y sueños a la realidad. Se requiere un esfuerzo honesto para entender la naturaleza del mundo en que vivimos. ¿Debería la gente acudir a la ciencia en busca de respuestas cuando la mayoría no está lo suficientemente preparada para plantear los problemas correctamente o incluso entender las preguntas? Seguir el camino de menor resistencia en nuestro pensamiento nos impide hacer evaluaciones más apropiadas en nuestras investigaciones. Esto hace más fácil entender por qué dictadores como Hitler lograron tener tantos seguidores, particularmente en tiempos difíciles. Esto debo hacer otra pausa, puesto que yo tampoco me creo la historia oficial de este tema. Sí, yo la historia oficial no me la creo. Y Hitler, si tuvo muchos seguidores, yo creo que fue por que realmente, bueno, yo creo que promulgaba algo bien distinto a los que nos han hecho querer hacer entender. Es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero la historia oficial tampoco me la creo. Continúo. Al buscar respuestas simplificadas, las personas culpan de los problemas sociales a las minorías, los extranjeros, el karma, el aura, que se cree rodea a cada individuo, los actos de demonios o dioses o la posición de los planetas al movimiento de nuestro nacimiento, por nombrar solo unos cuantos. Otros buscan niveles más elevados de la conciencia humana y la autorrealización mediante la meditación. Para los desinformados, estas cosas se comprenden con facilidad porque no requieren de pruebas o evidencia verificable. De ahí la popularidad de la metafísica. Algunos insisten en que regresemos a la vida más simple del pasado, los buenos viejos tiempos.
Este es otro mito al que la gente se aferra, la idea de que las cosas eran de alguna manera mejores en tiempos de menor desarrollo tecnológico. Por desdicha, esto es un fenómeno creciente en el mundo científicamente iletrado. Incluso algunos científicos son persuadidos por la pseudociencia. También ellos pueden ser víctimas de la cultura. Un ejemplo de esto es que algunos han utilizado sus habilidades para construir armas de destrucción masiva sin pensar en las consecuencias. La creencia de que la ciencia y la religión no son compatibles con el totalitarismo es un mito. En la historia reciente de España, Italia, Rusia, Japón y Alemania, la ciencia dio paso al sadismo o incluso practicantes de una de las profesiones más éticas, la medicina. Realizaron horribles experimentos en personas vivas. Las iglesias de los países en guerra bendecían tanques, soldados y barcos de guerra, aun cuando los combatientes de ambos lados eran miembros de la misma religión. En realidad, no hay tal cosa como un científico puro, ya que toda la información es filtrada a través de nuestros sentidos, historia personal y experiencia. Esto es buenísimo. Algunos son científicos en sus disciplinas de especialización, pero en otras áreas de la ciencia pueden ser iletrados. Formular conclusiones fuera de la propia disciplina podría incluso ser una violación del método científico. La ciencia no debería ser usada para conquistar a la naturaleza, sino más bien debería señalar nuestra interdependencia y conexión con ella, y explorar cómo utilizar nuestro conocimiento para vivir de acuerdo con el orden natural de las cosas. Exactamente, para esto se tiene que utilizar la ciencia, más allá de cualquier discusión. Cuando nosotros como nación gastamos cerca de 500.000 millones de dólares anuales en defensa y solo 2.000 millones en entender nuestro medio ambiente, debemos preguntarnos si realmente hay vida inteligente en la Tierra. Voy a repetir y subrayar esto porque es brutal. Cuando nosotros como nación gastamos cerca de 500.000 millones de dólares anuales en defensa y solo 2.000 millones en entender nuestro medio ambiente, debemos preguntarnos si realmente hay vida inteligente en la Tierra. Correcto. La única esperanza de desarrollar una nueva civilización es aceptar la responsabilidad de mejorar nuestras vidas a través del conocimiento, del entendimiento y la comprensión más profunda de la relación de la humanidad con el proceso natural de la evolución. Nuestro futuro está determinado por el esfuerzo que pongamos en lograr esta transición. Cuando superemos los supuestos sobre la raza superior e inferior y nos demos cuenta de la unidad de la humanidad y su verdadera relación con el planeta, lograremos el total potencial de la ciencia para el desarrollo humano. Esto podría servir como una fuerza global unificadora para lograr un mundo sostenible. Pero si no sabemos dónde estamos, ¿cómo podemos saber hacia dónde vamos? Nos vemos en el siguiente capítulo. Este ha sido bastante bueno, como todos, pero este ha dicho frases especialmente para reflexionar. Tenlas en cuenta. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo, amigo. Pasa buen día.